Bienvenidos a Café Creativo, el podcast de Creatium en el que hablamos sobre diseño en casi todas sus variantes, creatividad en general y comunicación visual, mientras, claro, disfrutamos de un buen cafecito. Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Café Creativo. El día de hoy nos acompaña un super invitado, Joshua Rueda, director creativo en Ogilvy El Salvador, con una amplia trayectoria en este mundo de la publicidad, con el cual vamos a estar conversando de un tema bastante interesante, aparte de su trayectoria, sobre su más reciente premio. Joshua, bienvenido. Muchas gracias, Alejandro, gracias acá por la conversa. Y bueno, para lo que necesites, todas las preguntas que hayan y la conversación, siempre es interesante hablar de estos temas, ¿no? De publicidad, de comunicaciones. Buenísimo. Bueno, para poner un poquito en contexto, tanto a Joshua como a ustedes que nos escuchan, todos los años se celebra el Festival de Cannes desde hace un montón de tiempo, donde se premian las mejores campañas de publicidad en el mundo. Actualmente, El Salvador tiene dos Leones de Cannes, uno ganado en 2016 y uno que se ganó este año. Así que hoy vamos a hablar un poquito de eso con Joshua. Pero, para poder entrar un poquito en calor, Joshua, ¿cómo fue tu inicio en esta industria? ¿Y cómo ha sido el camino hasta ahorita? Ok, bueno, es una pregunta bastante amplia porque me tendría que remontar a muchos años. Yo ahorita estoy a punto de cumplir 40 años, imagínate, con todas las canas y todo el tema. Eh, en principio, para poner a la gente un poco en contexto, yo soy de Perú, yo nací en Perú, en Lima, Perú, y como a los 17 años me fui a vivir a Costa Rica. En Costa Rica me fui con toda mi familia, en Costa Rica estudié en la universidad, recuerdo que cambié de carrera porque quería estudiar economía y administración. Al final me pasó que los números no eran muy lo mío y me pasé a publicidad. Eh, Estuve trabajando en Costa Rica en esa época como redactor junior en agencias y luego con mi mejor amigo en esa época, vivíamos juntos en Costa Rica y él era mitad salvadoreño, mitad tico. Dijimos, bueno, ¿por qué no nos vamos a El Salvador a trabajar? Y así pasó. En el año 2006 yo llegué a El Salvador, la primera vez que estuve. Me pensaba quedar ahí un par de años y luego pasó que fueron como 9 años casi en esa vuelta. Luego salí, regresé a Costa Rica y luego volví a El Salvador en estos últimos años y el cual estoy trabajando ahorita con la agencia, con Ogilvy. Me preguntabas un poco de mi experiencia y de mi recorrido en publicidad. Yo empecé muy joven, como a los 23 años, haciendo publicidad en el área de comunicaciones. Me gustaba mucho la creatividad, no sabía dónde plasmarla, pero estuve buscando, me gustaba siempre el tema de la creación, la parte de imaginar ideas, de imaginar cosas, de imaginar historias, la parte de la observación, me gustaba mucho observar a la gente. Yo era un tipo mucho más digamos, tímido o siempre estaba tratando, era muy observador, digamos, que hasta ahora lo sigo siendo, pero en esa época me enriqueció mucho el observar cómo se movía la gente, qué es lo que hacía, cómo hablaban, qué hacían otras gentes que no era yo, que tenían más amigos o que tenían más vida o que hacían más cosas los fines de semana. Y me gustaba observar y a partir de eso pues uno se queda como pensando, imaginando y creando mundos. Eso me ayudó mucho para poder comenzar mi carrera. Comencé mi carrera en una pequeña agencia en Costa Rica que se llamaba La Argolla, y era una agencia independiente, eran 15 personas y fue donde pude sacar toda la rebeldía que tenía dentro, que siempre me ha gustado mucho, la irreverencia, el tratar de decir las cosas que no se dicen, pero que hay que decir. Y en ese momento aprendí mucho y fue muy interesante porque se me quitó el miedo de decir cosas aunque los demás digan A y saber que yo puedo decir B si es que me gusta B y todo está bien. Y si estoy solo en la sala y yo solo digo B,
no hay problema. Es decir, es lo que uno siente y lo que uno piensa, hay que tirarlo y hay que decirlo. Entonces, a partir de ahí, bueno, he recorrido un montón de agencias, he trabajado en todas, no en todas, pero sí en casi todas las redes, DDB, Ogilvy, Avast, Y&R, que era Joan Rubicam, Publicis, agencias independientes como Rivera y Rivera, TBWA también, y bueno, por aquí estoy en el área de las ideas y siempre viendo y tratando de ver cómo hacer mejor el trabajo. Buenísimo. No, yo también empecé en esto de la publicidad bastante joven. Yo empecé a los 18, más o menos, casi recién cumplidos. Buenísimo. Mi vocación original era ser abogado. Todos, mi papá, mis primos, mis tíos, todos son abogados. Y en eso descubrí el diseño y dije, no, esto es lo mío. Así Oh. que entiendo el sentimiento bastante. Bueno, a lo largo de todos estos años, como nos comentabas, has estado en varias agencias, has trabajado diversidad de proyectos. ¿Cuál sería tu top 3 de proyectos que has trabajado y por qué? Realmente a veces es difícil como elegir los proyectos porque cada proyecto que uno tiene es como un hijo, ¿no? Un hijo pequeño que los amás y los ves con cierta nostalgia con el tiempo y los has querido mucho, has luchado para que salgan. Eh, Te podría decir que tres proyectos que me hayan gustado mucho. Mira, hay uno que me gustó mucho, te los voy a poner en desorden, no sé si es el que más me ha gustado, el que menos me ha gustado, pero me gustó mucho un proyecto que trabajé en Costa Rica, que la campaña se llamaba El botín que me sobra. Eso yo lo tengo en mi portfolio. Y me gustó mucho porque era algo, era una idea donde vino la selección de fútbol de amputados a pedirnos ayuda a la agencia. Yo en esa época estaba en la agencia Havas Costa Rica, Tribu Havas Costa Rica, y llegaron y dijeron, miren, necesitamos que nos ayuden con algo porque queremos un patrocinio para poder ir al Mundial. Acabamos de clasificar eh, el mundial, al Mundial de México, el Mundial de Amputados de México, y yo nunca en la vida había visto amputados jugando fútbol. Por eso me sorprendió como que el producto, la causa realmente me impactó mucho y yo fui a verlo jugar y dije, me parecieron espectaculares. Es decir, gente sin una pierna, con muletas, jugando al fútbol, un portero sin un brazo, atajando como portero, y luego uno se queja, ¿no? De las cosas que no tenés o que te faltan, y la gente, y ellos Totalmente. jugando fútbol, como, o sea, metiéndose duro. Eso a mí realmente me impactó, y a partir de ahí dijimos, bueno, hagámosle algo, hagámosle una idea para ayudarlos. Y salió esta idea que se llama, y estuvimos pensando unas semanas, algunas como unas 3, 4 semanas a ver qué salía, y salió una idea que era, ¿qué pasa si para poder fondear recursos para poder llegar al Mundial, porque necesitaban comprar boletos, estadía, necesitaban dinero, qué pasa si lo que hacemos es vender viste que juegan un jugador de fútbol jugaría con dos botines, ¿no? Los zapatos de fútbol. Y a estos tipos, obviamente, como tienen una pierna amputada, hay un botín que sobra que queda intacto, queda nuevo, queda en la caja, porque vos vas a comprar a Nike, a Puma o a donde sea, que seas lo que compre, Homa, y te venden el par de botines. Entonces, la idea salió y dijimos, ¿qué pasa si agarramos los botines de fútbol que les sobran a ellos y que están nuevos y los vendemos a precios mucho mayores para poder fondear su ida al Mundial? Entonces vendíamos botines entre 1.500 y $2.000 y la campaña se llamaba El Botín que me sobra, se llamó El Botín que me sobra y salían ellos vendiéndolo. Fue una campaña muy de guerrilla, sin mucho presupuesto. Fue una cosa, me gustó mucho porque fue con la persona con la que lo hice, que se llamaba Oscar Carrera, eh, eh, em, en toda la agencia y con un gran amigo que en esa época era nuestro jefe, Javier Urbaneja, dijimos, ¿sabes qué? Hagámoslo. Es decir, no hay plata y estábamos en las redes de Facebook y nos veíamos con Oscar, bueno, ¿qué hacemos? Sacamos este video, saquémoslo. Vamos, hicimos posteos, videos, filmamos con ellos, pero de una manera muy de bajo presupuesto. Entonces, eso fue muy interesante por las cosas que se consiguieron. Vendimos como 10 11 botines.
fondeamos casi como $22.000 y ellos se pudieron ir a México y cubrieron buena parte de sus gastos desde de hotel o que eran para comprar los boletos de avión y entonces fue muy interesante y muchas empresas participaron, marcas compraron estos botines como parte de un patrocinio. Entonces fue algo muy interesante, algo que aprendí mucho y que me gustó mucho. Hay otra, de hecho hay campañas que estarían en mi top 3 que no he podido sacar, por ejemplo, ¿no? Que nunca han visto la luz. Recuerdo alguna anécdota trabajando en alguna época, cuando estaba en Rivera y Rivera, teníamos una campaña para el diario de hoy que nos habían pedido y se había filmado. Y cuando se la presentamos a los jefes de los jefes o al jefe de los más jefes, dijo, esto no sale, porque esto que estoy viendo no me parece, porque era una campaña muy, muy, muy atrevida, digamos. Y nos quedamos con una campaña hecha. De hecho, yo tengo como 2 o 3 campañas completamente filmadas, pagadas por cliente, que no salieron al aire porque luego se tiraron para atrás no sé, se arrugaron, digamos. Wow. Hay otro proyecto que me gusta mucho que se llama, que lo trabajamos en El Salvador, de hecho en Ogilvy, que se llama Air Farting. Y me gusta porque es un video de 4 minutos y medio, además de 4 minutos y medio. Imagínate en digital un video de 4 minutos y medio hoy por hoy. Y en esa época también tenía esta cosa de, ¿quién va a ver esto? Decían, ¿no? Todos los gurús de digital, que tenemos un montón de gurús de Ujú. digital por todo lado, que te dicen qué es lo que viene, qué es lo que realmente funciona y qué es lo que no. Y era, no, esto es muy largo, ¿quién lo va a ver? Y tuvimos, o sea, en 2 días teníamos 300.000 vistas sin $1 de pauta. Creo que luego se le metió $20 de pauta. Lo que hicimos fue crear este deporte inventado que se llamaba air farting, que básicamente fart, ¿no? Farting es tirarse pedos, y era como air, tirarse pedos en el aire, y la idea era, era una bizarrada, obviamente, y me gustó mucho por el proceso. Me gusta, yo ahora, más que los resultados, me gusta cuando vos podés vivir un proceso, y cuando el proceso te genera aprendizajes. Vos podés vivir lo rico del proceso, hay algo que vos aprendés, hay algo que vos te divertís, la pasás bien o la pasás mal, pero hay una cosa en el proceso muy interesante más que el resultado. Y obviamente, si hay un buen resultado interesante, pues buenísimo. En este caso, con, con estos dos campañas que te digo, Farting, el botín que me sobra, ambas ganaron premios y premios internacionales y todo el tema. De hecho, el Farting, cuando lo filmamos, que lo filmamos con Roberto Orlich, que es el director, con el que hemos trabajado bastantes cosas, trabajan en El Salvador, ahora está en Brasil. Era muy divertido porque nos sentábamos cada fin de semana, nos tomábamos un vino, unas birras, un asado y íbamos escribiendo el guión, iba con él como viendo qué podría ser, cómo podría ser, cómo era el tono, y fue muy interesante encontrarle un tono porque uno dice, sí, es un deporte inventado donde dirás pedos, pero también es como, pero no, hay gente que no se lo imagina. Y él lo filmó de una manera muy magistral, muy interesante, donde incluso salió en Adweek, lo agarraron de las redes, hicieron una nota sin que nosotros pagáramos, porque por lo general las agencias pagan por las notas, lo agarraron de Ads of the World e hicieron una nota sobre esta especie de spoof de sports muy parecido a un anuncio de Nike, y era toda una joda. Entonces, bueno, esa es otra campaña que tengo ahí. Y luego hay otras campañas, por ejemplo, cuando trabajé en Movistar, para Movistar en Rivera y Rivera, que hicimos cosas muy, muy interesantes, comerciales de televisión muy divertidos en esa época. Realmente tengo buenos recuerdos. Entonces, eh, realmente no, creo que hoy por hoy te podría decir cuáles ganaron más premios, cuáles tuvieron mejores resultados de ventas o cuáles fueron más interesantes o de cuáles aprendí mucho. Pero más o menos por ahí andaría un poco mi top, ahora que vos me contás. Obviamente, lo último que acabamos de hacer, que es lo de Kia para el primer showroom o dentro de un bus, Inside of a Bus, eh, es algo pues que me llena de orgullo y Ujú. de satisfacción. Es una campaña que me parece increíble y que ha hecho que para mí la veo ahora y digo, wow, o sea, está en un nivel muy interesante porque además es publicidad, que obviamente Totalmente. está dentro de, o sea, no es solamente algo para crear de bien social, sino estamos vendiendo carros, que es
que es al final lo que hacemos. Estamos vendiendo un Ujú. producto, nos pagan para vender, para crear marcas y bueno, obviamente esta es parte ya de mi top 5 de campañas, por lo menos de las que yo he trabajado. Sí, indudablemente. No, y fíjate que comparto ese pensar de que realmente no es el destino, sino el camino que recorres para llegar a ese destino. Y yo siento que también así se disfrutan muchísimo más todo en general, todo lo que podemos llegar a hacer o crear. Y ya que hablaste ahorita de los premios y justamente de esta campaña de Kia, antes de entrar justo a esa pregunta, ¿cuál fue tu primer premio en publicidad y cómo te cambió? Porque yo siempre pienso que hay un antes y un después de cuando uno gana su primer premio. Sí, la verdad es muy divertido porque yo trabajaba en esta agencia que te digo en Costa Rica, una agencia independiente que se llamaba La Argolla. Y el primer premio que yo gané, fue unos premios de radio que se llamaban en esa época, ya no existe, que se llamaban los Roger Barahona, y era de la producción radial, creatividad radial y tal. Y nosotros, era una agencia pequeña, pero que tenía mucha onda, mucha rebeldía por dentro, entonces era muy interesante. Entonces, trabajábamos mucho para radio, porque era un medio que no era caro, era fácil de producir y se producía muy bien, y en la agencia había buen talento creativo para escribir, o sea, eh, era muy conceptual y era muy interesante, lo que salía. Y salía y además se veía en los medios reales, en las radios, o sea, escuchabas las cuñas y eran cuñas divertidas, o sea, eran producciones interesantes. Y nosotros metimos a ese festival todo el trabajo radial que se había hecho. Te estoy hablando del año 2006, no, 2005, por ahí, quizás, 2004, 2005, no recuerdo bien. Y el tema me cambió mucho porque nosotros fuimos a la entrega de los premios, no eran tan sofisticados como ahora, no sabías exactamente qué iba a pasar, solamente mandabas las piezas y además era un festival local chiquitito en Costa Rica y ganamos de 8 premios, de 8 categorías, ganamos 7, o sea, ganamos todas. Wow. Incluso había unas categorías donde los finalistas éramos nosotros mismos. Era como que en la categoría de productos de consumo masivo, finalistas, y era la argolla con esta pieza, la argolla con esta pieza, la argolla con esta. Entonces, para nosotros fue, y bueno, para mí, digamos que yo en esa época ni siquiera estaba contratado, era un practicante, porque hice práctica como 8 o 10 meses, casi un año hice práctica, de hecho, no pagada. Luego me empezaron a pagar para los taxis y la comida y esa cosa. Eh, pero es muy divertido porque, claro, según yo, en la primera vez que estaba en un festival de publicidad y subimos como 7 veces y nos tomaban fotos y nos daban las estatuillas y luego, o sea, según yo eso era, digamos, y según yo todos los años uno ganaba así. Entonces, cuando yo llegué a El Salvador, al inicio no sabía dónde, cómo todavía no, o sea, me frustré un poco porque luego a veces no ganaba, o a veces sí, o a veces estaba el códice y ganábamos algo, pero me había quedado con esa primera impresión de que uno va a un festival y hay que ganar todo, o sea, y eso sí te marca, es una buena experiencia, es interesante, es bonito, pero claro, hace que también digas, bueno, tengo que esforzarme más para poder, realmente tener resultados así de buenos, ¿no? Esa fue la primera premiación que fui en mi vida, digamos. Entonces fue muy interesante el que en la agencia ganáramos casi que todos los premios. Buenísimo. Ahora vamos a hacer un pequeño salto en el tiempo de tu primer premio ahora a tu premio más reciente que es el León de Cannes. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Bueno, la verdad es que es una experiencia en principio agotadora, exhausta. O sea, estoy yo realmente, y con Sebas, con Sebastián Bullorini, que fue con el que trabajé esto, y hay todo un equipo, obviamente, en la agencia, pero nosotros dos estuvimos como dándole ahí al pie del cañón, y desde la parte creativa, claro. eh, fue muy interesante, ha sido muy lindo, ha sido algo que realmente me enorgullece mucho. Me gusta que ha sido algo para un cliente local, pero con una marca internacional como Kia. Me parece muy interesante y muy lindo que haya sido algo de venta. Y realmente estamos muy, 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 orgullosos por el premio. Obviamente porque se hace la campaña. O sea, esto no es como que
esto fue en junio el premio, pero obviamente casi fue un año de trabajo. Y con Sebastián, cuando yo empecé a trabajar con él de nuevo en Ogilvy, en esta tercera vez que estoy ya en Ogilvy, El Salvador, lo que hicimos fue como planear algunas cosas que tenían que suceder y dentro de de las cosas que tenían que suceder, que dijimos, bueno, mira, que hay una campaña que tenemos que hacer, hay que mandar un par de pitch, hay que hacer ciertas cosas y parte era, tenemos que ganarnos un león. Eso es lo que tenemos que hacer y trabajamos parte de todo el trabajo del día a día, obviamente. El trabajo extra era de tener ideas, de presentar ideas en la red, de presentar ideas a clientes. Muchos no, hemos presentado un montón de ideas a clientes, a algunos les ha gustado la idea, pero no se han hecho. Ideas con potencial de que salga algo, ¿no? De un buen nivel y al final esta idea me gustó mucho porque lo bueno es que la idea se presentó a Kia y la gente de Kia, o sea, de Excel Automotriz, le encantó, la vio, dijo, hagámosla con Kia y entendió todo. Y de ahí siempre hay trabas, hay que hacer cosas. Yo fui a filmar el caso y los materialcitos que habían que haber, que había, perdón, que la campaña tenía que tener. Pero nada, fue un proceso largo, es un proceso que es como mentalmente también a veces agotador, porque uno dice, bueno, ok, ya está la campaña, pero ahora tengo que armar un caso, y con Sebastián armamos como 20 líneas de casos, y luego teníamos feedback también de la red. Había muchas cosas que tuvimos que cambiar y estuvimos rehaciendo, y básicamente lo que uno, o yo me doy cuenta de este proceso, es que uno va aprendiendo en el camino y que nadie sabe nada, es decir, nadie exactamente te va a decir cómo se gana un león en Cannes. Eso es algo que uno tiene que hacer y tiene que seguir mucho el instinto, digamos. Entonces, más allá del premio, el premio obviamente lo he disfrutado muchísimo y estuvimos allí en Cannes con Sebas festejándolo. Más allá del premio, lo que me gusta es lo que se recibe, el por qué se recibe ese premio. Es decir, para nosotros para mí es una culminación de un trabajo y de un proyecto que empezó como una locura nuestra, a ver si metíamos un carro adentro de un bus, luego pasó por un cliente, luego se logró, se hizo, luego se armó el caso y varios casos, y estuvimos como de ida y vueltas y me parece que al final lo que he aprendido es como, con Sebas, es como, ¿cómo hacemos para que esto mejore? Entonces hicimos el board que mandamos el premio, lo hicimos 20 veces el nivel de detalle fue muy interesante el entender y que hay que meterle detalle y que eso es lo que va a hacer que un proyecto, llegado a cierto punto, va a ser si eso va creciendo o si se queda y ya no llega a ningún lado más. Entonces, pero nada, la verdad es que muy, muy, muy feliz y muy contento, la verdad. O sea, y además me parece yo imagínate, voy a cumplir 40 años, o sea, qué mejor que el año de cumplir 40 llegó el León, que es algo que uno como publicista busca, ¿no? Y de esta manera, pues me parece muy, muy lindo, la verdad. Buenísimo, no, la verdad es que, bueno, yo trabajo ahí en Ogilvy también, bueno, estamos en un mismo equipo de una marca, pero cuando Claro. yo vi lo de la campaña, yo dije, pero ¿qué está pasando aquí? Dije yo. Y justo eso es, ¿cómo surgió esa idea en que dijeron, vamos a meter un carro en un bus para, pues sí, desarrollar toda la campaña? Porque es un showroom que andaba circulando en todo San Salvador y donde hubo gente que de verdad recibió información y oferta de compra ahí. Así que, ¿cómo fue ese momento que dijeron, metamos el picanto en el bus? La verdad es que teníamos o sea, había este brief. Nosotros siempre andamos buscando briefs, obviamente, ¿no? Andamos buscando brief de todo, porque estamos viendo qué ideas, qué propuestas interesantes pueden haber para clientes. Entonces, siempre habíamos quedado, y yo me había quedado mucho hay un carro pequeñito, ¿qué hago para vender un carro pequeñito? Que es un brief que he tenido por varias agencias. Y parte de las cosas que habíamos hablado también, que también estaba en esta agencia, mira, tenemos estos carros y tal. Entonces, básicamente la peloteada fue, bueno, si queremos vender un carro que es pequeñito y que la cuota no es tan cara porque es pequeñito, ¿qué pasa si matamos esos dos pájaros de un tiro? Porque además vimos que en El Salvador,
como en muchas partes de Latinoamérica, se vende de todo en los buses. Entonces, los buses son una especie de mercado, donde la gente va y entra pollos, gallinas, te vende tamales, te Hay de vende todo, de todo, definitivamente. ¿no? Las empiñadas que venden en El Salvador, te venden productos educativos y tal. Entonces fue, qué mejor lugar donde puedes meter un carro que además se lo vas a vender a la gente que necesita y que quisiera tener un carro y que además si hace las sumas y las restas de lo que gastas en taxi, en Ubers, el ingreso familiar de lo que te gastas o el egreso familiar en lo que gastas En en transporte. movilidad, en Ajá. transporte, mejor te pagas la cuota que es el $120, o sea, estaba el 120, 110 mensuales, tener un carro nuevo. Eh, entonces era como, bueno, es muy simple, en realidad el pensamiento es una lógica muy sencilla y a través de eso, a partir de eso empezamos a trabajar. O sea, fue como, bueno, al inicio es una locura. Nosotros nos vemos con Sebas y decimos, no tengo idea de cómo pasó, porque de hecho cuando la presentamos a la red dijo, esta nos encanta, la empujaría, pero ustedes están locos, esto no va a pasar. Es muy difícil y hay que buscar al cliente y que el cliente quiere invertir en esto y que el cliente entienda que va a meter un carro adentro de un bus y hay que cortar el bus. Y, o sea, eran como muchas cosas. Pero bueno, nada, a veces esas ideas como más locas son las que terminan pasando y solo hay que empujarlas, así que un poco así. Totalmente. Bueno, ya para ir finalizando, ¿alguna conclusión que quisieras compartir al respecto de todas estas experiencias o de la campaña en sí? Pues yo la verdad es que la verdad es que la conclusión que cada vez me va dando el tener más experiencia y vivir un poco en general, no solamente en la carrera, sino que en la vida, es que te vas dando cuenta de que nadie tiene las recetas secretas, digamos, ni las claves de nada, digamos. O sea, que uno tiene que poder hacer las cosas que uno sienta desde el fondo y que se las quiera sacar del fondillo, digamos, y que uno haga lo que siente hacer. Que uno sea como siente ser, que uno diga lo que siente decir, aunque a gente le caiga mal o aunque sea muy incómodo. Y, y que no hay recetas, o sea, que al final nos hacemos a prueba y error. Entonces, parte de lo que he estado viendo, digamos, ahora cuando me pongo a pensar en estos aprendizajes, son cosas que uno va aprendiendo, que además, que lo que es interesante es aprender el cómo desaprender, porque también llega un punto donde uno tiene que irse reinventando, no solamente para la carrera, sino para la vida. Y decís, bueno, antes pensaba así, quizás ahora puedo pensar de otra manera. Y tener una cosa más plástica o más flexible que te permita no ser tan cuadrado de cómo se tiene que vivir la vida, porque al final el cómo se tiene que vivir la vida, lo que vos pensás sobre la vida, eso influye en cómo ves el trabajo, influye qué es qué es lo que vos creés, qué es la comunicación. Yo la verdad soy una persona muy apasionada de la comunicación, de la creatividad como tal, más allá de la publicidad simplemente es una línea, pero a mí lo que me gusta es comunicar, generar algo, que digas algo y que saques algo que en el otro genere algo, alguna respuesta. Entonces yo creo que si uno puede tener también esta cosa de poder ser flexible para estarse reinventando o estar viendo, tratar de ponerse en un lugar incómodo, aunque es un cliché, pero es la verdad, ¿no? O sea, bueno, ya este es el cuarto, ahora estoy viviendo en Canadá, en Montreal, ese es el cuarto país en el que vivo. He vivido 2 veces en Costa Rica y 2 veces en El Salvador. Estuve viviendo en Lima en los primeros 17 18 años de mi vida. Entonces, ahora estar acá, es decir, son cosas que te van nutriendo y que vas buscando estímulos que te permiten hacer cosas. Entonces, eso es interesante, que te permite luego ponerlos en algún lado. No necesariamente en la publicidad es muy chiquito. Si hablamos de la creatividad, de la creación, de todo lo que pudiéramos realmente generar. Totalmente de acuerdo. Yo creo que ese ha sido un excelente cierre, ha sido una excelente reflexión, la verdad. Bueno, Joshua, agradecerte por habernos dado el tiempo para este espacio. Y bueno, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales o en internet?
Sí, no, buenísimo, que un gusto y cualquier cosa que siempre estamos a la orden. Me parece interesante esto que estás haciendo. Además, hablar con gente y hablar con distintos puntos de gente, distintas miradas, siempre es como enriquecedor. Mi portfolio es joshuaruedamego.com. Es un link ahí, te lo puedo pasar, igual lo podés poner. Pueden encontrar ahí muchos de los trabajos que he hecho. Y, y ahí, bueno, y mi correo es joshuaruedamego@gmail.com. Si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, o quiere hablar de algo, quiere conversar, lo que sea, pues también me puede escribir. Sí, Buenísimo, mientras no me pidan plata, que ahora estoy, mientras no me pidan plata, está todo bien. buenísimo. Y bueno, hasta aquí llegamos en este episodio. Nos escuchamos pronto. Chaito. Chao, chao.